Hola chicos y chicas del octavo A, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que vean este video. Bien, yo soy el profe Daniel, el profe de lenguaje, y esto es un nuevo video o cápsula de video explicativa con respecto a la materia o al contenido que abordamos en la guía. En esta ocasión ya estamos en la unidad número 5, que trata sobre el género dramático, y la guía se acaba de subir esta misma semana, en el transcurso de la semana. Entonces, a través de este video quiero que profundicemos un poco más en aquellos contenidos, ya para explicar brevemente en qué consisten. Bien, para ello vamos a revisar la guía y vamos a revisar cómo se divide o subdivide el género dramático. Tal vez esta exposición de conceptos les puede generar un poco de confusión, pero se los voy a explicar de la forma más simple posible. Por estructura interna nos referimos a la obra en sí, ya a cómo transcurren los hechos en la obra, desde el inicio hasta el final. Bien, ahora vamos a ver lo que es la estructura externa. Bien, una obra de teatro se subdivide principalmente en actos y escenas. El acto es la subdivisión más extensa de la obra, ¿ya? En el teatro, ¿cómo la podemos identificar? Cuando cae el telón en la obra de teatro. Ahí se nos indica que ya terminó un acto, pueden ser de 2, 3, 4, lo que sea, de una obra, ¿ya? Y una escena, la escena está dentro de un acto, ¿ya? Para que se entienda. La escena ocurren dentro de los actos y uno puede notar cuando hay un cambio de escena, cuando entran o salen personajes, ¿ya? Y por último, lo que tenemos es el cuadro. El cuadro se refiere como a la ambientación física o la decoración de la escena de la obra, ¿ya? Por ejemplo, qué elementos hay, pueden haber muebles, cuadros, ventanas, etcétera. Y obviamente esta ambientación o esta decoración tiene que ser en base al contenido o de qué trata la obra de teatro. Por ejemplo, si en una escena se nos está describiendo de que la familia está tomando once, por ejemplo, la decoración de la obra va a ser una mesa, una silla, por ejemplo, estas tetelitas para el té, taza, etc. A eso se nos referimos con el cuadro y con la decoración, de que sea la, acorde a la escena y acorde a los personajes y a la acción que transcurra. Ahora bien, acá en la guía se expuso una obra de teatro que se llama Como en Santiago. Ya, esta obra, obviamente lo que yo les puse es solamente un acto y una escena, ya, porque no le iba a hacer leer una obra de teatro completa. Esta obra la deben leer, es muy breve, y al final deben responder estas tres preguntas. Una, primera, ¿qué personajes participan en este fragmento? Esto es muy fácil, solamente deben leer y lo identifican. La 2, ¿cuál es el conflicto de esta escena? Ya, en el conflicto de esta escena aparece de forma implícita, ¿ya? Esto no quiere decir de que en la hora misma le sale, este es el tal conflicto por el cual estamos peleando, no, sino que deben leer y ahí una vez que realicen su lectura dicen, ah, ya, por esto están peleando ambos personajes. Y por último, ¿qué opinas sobre la manera en que Ruperta se dirige a Inés? Bien, miren, ya ahí ya tienen una respuesta de partida. Y aquí lo que deben hacer en esta pregunta es sus apreciaciones, por cómo creen que la trata y por qué. Es importante justificar el por qué, ¿bien? Y finalmente hay una breve actividad en donde deben ver una escena muy cortita de una teleserie chilena, Pituca sin Luca. Y después de visualizada esta escena, deben describir o deben responder, más bien dicho, estas tres preguntas. La 1. ¿Cómo describirías el escenario de la escena? ¿Con qué elemento está decorado o ambientado? Ya, ¿a qué nos referimos con esto? En que acá ustedes deben describir qué lugar eventualmente puede ser. Por ejemplo, puede ser un mercado, puede ser un bar, puede ser una librería, etc. Tienen que describir, según su visualización, qué escenario o qué lugar es. ¿Ya? Y ahora, ¿con qué elemento está decorado o ambientado? Aquí deben describir, por ejemplo, qué elementos de la escena pudieron identificar. Por ejemplo, no sé, habían sillas, habían mesas, habían luces, por ejemplo, cosas así. ¿Ya? Pregunta número 2. ¿Cuál es la principal diferencia entre Kichi, uno de los personajes, y los demás personajes? Para esto deben analizar a los personajes de la escena, fijarse en cómo se comportan, en cómo hablan, por ejemplo, en cómo se relacionan con otros personajes, etc. Y la tercera, según tu análisis, ¿por qué esta escena es cómica? Ya, aquí ustedes deben indicar
por qué, según a su parecer, esta escena es cómica. ¿Ya? Tal vez puede ser es cómica porque, no sé, por ejemplo, hace reír, por ejemplo, porque exagera un personaje, etcétera. Pueden ser muchas respuestas, pero lo importante es que justifiquen el por qué. ¿Por qué creen ustedes que esta escena es cómica? ¿Ya? También, se me olvidaba, era describirle un poco qué es la comedia, ¿ya? La comedia es un subgénero del género dramático, ¿ya? Son tres principalmente, la tragedia, el drama y la comedia. La comedia, en simples palabras, es básicamente diferencia de la tragedia y del drama. En la comedia se nos hace reír al público, ¿ya? Por ejemplo, en la tragedia siempre el público está tenso, está atento a qué puede suceder y el desenlace siempre termina mal. En el drama se combina, es una combinación entre la comedia y la tragedia, y en cambio en la comedia la finalidad en sí es hacer reír al público. Pero sin embargo, ojo, que no es una risa genuina. En la comedia también, entre medio, implícitamente, se hace una crítica hacia a la sociedad, por ejemplo, o hacia algún mal hábito o vicio del ser humano. ¿A qué nos referimos a mal hábito o vicio del ser humano? Es cuando se critica algunas acciones o algunas conductas que sean nocivas tanto a nivel personal, es decir, que me perjudican a mí, o también como perjudican a la sociedad. ¿Qué ejemplo le puedo dar de este concepto, en que en la comedia se critican los vicios, los mal hábitos del ser humano? Fíjense, si ustedes han visto la rutina de stand-up comedy del Festival de Viña. Stefan Kramer, Natalia Valdebenito, Pedro Ruminot, etc. Si ustedes han visto esa rutina, si bien no se podrán fijar que, claro, tiran chistes, por ejemplo, dan algunas descripciones graciosas, etcétera, y eso nos provoca risa. Sin embargo, el tema de trasfondo, por ejemplo, de alguna de esas rutinas lleva una crítica, por ejemplo, hacia el gobierno, hacia la clase política, hacia los empresarios, por ejemplo, y hacia otros grupos de la sociedad. ¿Ya? Si bien no hace reír, también hay una crítica, pero la crítica se hace a través del humor. A eso nos referimos con que la comedia también tiene una crítica entre medio. Las rutinas de stand-up comedy del festival son un claro ejemplo. Ahí podrán ustedes evidenciar a este concepto de la comedia. Bien, entonces, chiquillos, eso sería todo por el día de hoy. Recuerden que siempre voy a estar subiendo videos a medida que suba guías para que un poco explicarles en qué consiste la guía, el contenido, etcétera. Y bueno, espero que nos veamos en la próxima cápsula de video. Hasta luego.